Nuevamente saludándoles, queridos amigos. Tuvimos una pequeña falla técnica en la transmisión, pero bueno, les damos la bienvenida a Shambhala Tantra Yoga TV. Y pues nuevamente estaba yo saludando a mis queridos amigos, compañeros de esta mesa redonda, que no es tan redonda, pero estaremos nuevamente comentando y elaborando los preceptos de sanación de la morfología psicogenética, del proceso sociofamiliar, de absorción o alienación familiar, que no nos permiten desvelar la estructura primaria del ser. Y bueno, saludo como cada lunes a Javier Camacho, especialista en las enseñanzas de Gurdjieff, el cuarto camino. ¿Cómo estás, querido Javier? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bien, y pues saludo también a la doctora Sandra Valdés Portillo, ¿sí?, que nos acompañó y que ya es parte de esta mesa también, de este programa, la semana pasada, ¿sí?, con mucha aceptación, que nos estará compartiendo todos los procesos hoy dentro de la sanación con Theta Healing y otros elementos de trabajo interior y personal para descubrir y reescribir la historia del ADN. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, también muy contento y como siempre con nuestro especialista en tarot con enfoque terapéutico, Adán Castrejón. ¿Cómo estamos, querido Adán? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Y la introducción a este tema es no tan simple, porque tenemos que redescubrir y explicar que cada uno de nosotros nacemos con una ecuación específica. Dentro de la psicología tántrica hay un proceso matemático, geométrico, que va reflejado en el proceso del yantra o en el mandala, ¿sí?, un poquito más dirigido hacia la enseñanza budista tibetana, pero en el yantra, que es la estructura tántrica de cómo la parte del subconsciente y del inconsciente se proyectan, ¿sí?, en el exterior para lograr una entrada al proceso supraconsciente o de toma de conciencia, o en este caso de maestría. Cada uno de nosotros nacemos con una ecuación que hay que descubrir y que llega ese descubrimiento específicamente en algún momento de la vida y que nos hace reconocer, ¿sí?, que todo lo que vivimos en el momento presente tiene una base en una serie de acontecimientos que están escritos, ¿sí?, dentro de las memorias celulares del ser. Entonces, para esto existe, y varias filosofías unificaron o también plasmaron cómo es este proceso. En Cuarto Camino, ¿cómo lo elabora Cuarto Camino? ¿Cómo trabaja el proceso de sanación o de identificación de esta morfología psicogenética, Javier? Bueno, muy bien. Todo empieza desde el momento de la concepción. Anteriormente, para culturas antiguas, en el momento en que el esperma se unía con el óvulo, se plasmaba un código de luz, ¿sí? Ese código de luz ya traía inscrito cómo iba a ser ese ser humano, con las características físicas y características psicológicas. Posteriormente, ya con el estudio del genoma humano, nos damos cuenta que ese código de luz es el código genético, en el cual viene inscrito todo lo que un ser humano es: su tamaño, su color de ojos, hasta cuántos cabellos va a tener, las enfermedades a las que está propensa esa persona a tener. Entonces ya nace con ciertas características físicas y psicológicas. La pregunta sería, ok, tiene ya ese código instaurado, pero también, ahora sí que viene el veneno, pero también viene el contraveneno. O sea, ya está dentro de nuestra estructura cómo liberar o darle un proceso de armonización a ese código. Claro, sí, desde luego. Además, luego de esto, a partir de que nace,
influye mucho nuestra caja que vamos formando de ideas, o nuestro baúl de conocimientos, que trae todas las tradiciones, que trae todo lo que piensa nuestra mamá, nuestro papá, y cómo fueron educados, lo cual nos lo pasan, y nos lo pasan no de mala fe, porque nadie, absolutamente nadie, pues ha ido a un curso para ser un excelente padre y saber, por ejemplo, que cada ser es diferente y tiene ciertas características físicas y psicológicas de acuerdo a su ADN. Entonces, si queremos tratar a todos los hijos igual, ¿sí?, sin saber que uno es monje, otro es yogi y otro es fakir, y les queremos dar el mismo tipo de educación, cuidado y todo eso, pues va a ser frustrante para nosotros ver absolutamente un fracaso. ¿Por qué? Porque no es así, cada quien responde a cierto tipo de necesidades. Ok, hablando de frustración, una de las partes más importantes dentro del proceso para no ser felices es la no identificación de que la otra persona que tenemos enfrente no es igual a nosotros. Es decir, no va a actuar, no va a pensar y no va a accesar al mundo de la misma forma como nosotros creemos que es correcto. Entonces eso causa frustración. Es decir, una combinación entre alguien que es yogi y que su estructura intelectual y mental pues tiene ciertas características, quizás con un emocional. ¿En qué podrían chocar, Javier? O sea, en que, por ejemplo, en una relación matrimonial o conyugal, como lo decimos en Tantra, ¿qué tendría que armonizar? Un monje que vive con un yogi, o al revés, un yogi o una yogi que vive con un monje, por ejemplo, el monje, pues por esencia, va a ser un poco desordenadito, ¿sí? Va a tener un desorden ordenado, porque él sabe dónde están sus cosas, pero obviamente la yogi o el yogi, ¿qué va a hacer? Va a llegar a ordenarle, de acuerdo a su estructura, porque son personas muy estructuradas, dónde va a poner las cosas. Entonces eso puede ser un factor de conflicto en una relación de ese tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por esencia simplemente son diferentes. Entonces, el saber que no está actuando esa persona de mala fe o con dolo hacia mí, simplemente es porque no me conoce. Por eso, ni nosotros mismos a veces nos conocemos. ¿Qué sucede? Pues entonces el principio precisamente de todos los conflictos es primero el desconocimiento de ti mismo. Si no te conoces tú y no sabes esto, que cada persona trae en su código genético ya un bagaje de situaciones que va a hacer de esa persona una persona única, y que va a ser de esa persona que tiene las características adecuadas para hacer el trabajo que viene a hacer aquí y ahora, ¿sí? Tiene sus características. Entonces, ahí es donde empezamos a concebir que no hay medias naranjas, ¿sí? Todos somos naranjas completas, y que tenemos que aprender a vivir y a convivir, sobre todo, en nuestras diferencias. Saber convivir nuestras diferencias. No exactamente querer que la otra persona sea igual a mí y persuadirla para que así sea, y si no, hasta eliminarla, ¿no? Sí, porque regularmente si tomamos esa función, si no piensas igual que yo, entonces te elimino de mi vida, te elimino de mi estructura social, porque no estás pensando o actuando igual que yo, en lugar de buscar un punto neutro. Y bueno, aquí sí la psicología tántrica hablaría de que existen, como lo sabemos, 3 mentes funcionales, una positiva, una negativa y hay una neutra. Pero llegar a la mente neutra requiere un proceso de meditación y requiere un proceso de silenciar a las otras 2 mentes. A eso, dentro del Tantra, le llamamos el Shunya, o la labor de silencio. A todas nuestras amigas y amigos les quiero decir
que sin ese silencio, ¿sí? Si todo el tiempo estamos en el proceso terrenal, ¿sí? Sin buscar un espacio interior profundo, no logramos armonizar estas tres mentes y no podemos entonces contemplar que también lo que piensa el otro es correcto y que se puede llegar a un punto de acuerdo, un punto intermedio. Y bueno, quiero que vayamos con Sandra, con la doctora Sandra Valdés, para que nos platique un poquito sobre esto. Nos va a hablar sobre esta información que está dentro del ADN y que bueno, es tan importante reconocerla y observar que el ADN es generacional. Inclusive en algunas escrituras antiguas, ¿sí? Pues se habla del ADN con referencia a la sangre, ¿sí? A la sangre de mi sangre y aquello que los de mi sangre van a vivir o a pagar a través de lo que yo deje inscrito en ese proceso sanguíneo. Fíjense bien qué tan importante es. Sandra, ¿qué nos comentas sobre este tema de morfología psicogenética? Muy bien, pues antes que nada vamos a utilizar la palabra esta tarde, que es gracias. Gracias, gracias, hecho está, hecho está. ¿Y por qué gracias? Porque gracias a los descubrimientos científicos nosotros hemos podido llegar a una meditación en cuanto a que cómo estamos constituidos los seres humanos por dentro y por fuera. Nosotros sabemos que nuestra sangre tiene varias composiciones y por eso tiene una clasificación específica. Me refiero a la letra A, a la letra R, al positivo, al negativo. Y bueno, yo lo digo en forma aislada, pero la gente que se dedica a esto sabe que esto tiene una composición especial. Si nosotros ponemos más cuidado en las investigaciones y también en la enseñanza desde la primaria hasta lo profesional, vamos a ver que nosotros estamos compuestos de varias células. ¿Por qué menciono lo de las células? Porque la célula, como nos la enseñaron en la escuela, es la forma como de un huevito estrellado. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una forma sencilla de explicarle al pequeño cómo se van conformando estas células, y después descubrimos ya de adultos que a través de un microscopio, bueno, es una maravilla la célula. La célula... Baja tantito el micro y mejor hablamos fuerte para que no se distorsione. Y la célula, decía yo que es una maravilla el poderla ver, observar a través del microscopio, porque realmente es una sorpresa, es sorprendente. Nosotros no debemos de perder nunca el asombro de lo que nosotros podemos ver ahí. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí viene toda esa grabación que bien mencionaban en el conocimiento dentro de nosotros. Esta situación de luz que ya se habló también está en esa célula, y esa luz, esa célula tiene un componente específico que lo descubren los científicos, que es el ADN. Y como bien lo mencionaba el maestro, esta situación viene generando generaciones. ¿En qué sentido? En que pasan de uno a otro, bisabuelo, abuelo, padres, hijos, y a su vez se vuelve la cadena de esa grabación y ese sello. Entonces nosotros por eso físicamente encontramos ciertas situaciones físicas que se repiten o le vemos semejanza, pero lo que no vemos también se llega a repetir en algunos cuerpos, en algunas partes de nuestro ser, pero hay una línea muy fina en donde a veces los seres humanos no sabemos distinguir si lo heredé o si fue una costumbre familiar que me impuso ciertas situaciones, o aprendí o me transmitió ciertas situaciones y yo vuelvo a repetir modelos. Entonces entramos en una confusión cuando estamos en ese silencio, en esa meditación,
en ese pensar a solas, bueno, ¿qué me está pasando? Yo me acuerdo que esto lo hacía mi papá, yo me acuerdo que esto lo hacía mi mamá, y creo que hasta llego a imitar. No estoy imitando, lo tengo, estoy sellada en ello, pero no me doy cuenta. Entonces tengo que hacer un alto en la vida para irme descubriendo por dentro y saber en dónde estoy, en mi ADN. Esto es muy complicado, pero también es muy fácil, porque entonces, ¿qué va a ocurrir? En nuestro ADN nosotros vamos a tener que descubrir si la energía está siendo llevada con un flujo positivo o con un flujo negativo. Y la pregunta interesante sería, si yo descubro un flujo negativo, algo que me molesta, algo que no me hace estar seguro, que no me hace tener confianza, eso podría ser lo negativo, ¿lo puedo eliminar? ¿Lo puedo mejorar? Por supuesto, la respuesta de este taller, de este trabajo, de esta presentación, a la cual aprovecho para invitar, investiguemos, leamos, acudamos a donde impartan estos talleres. Sí se puede corregir, está en nosotros, y bueno, se tiene que hacer una serie de terapias en donde vamos a darnos cuenta, vamos a descubrir que no nos podemos quedar con cosas negativas dentro de nosotros, porque estas son las principales barreras, limitaciones de lo que bien el maestro comentaba, tanto en lo individual, tanto en la pareja, tanto en los grupos, tanto en los equipos, que no es lo mismo grupo y equipo, como en las reuniones que se tengan. Y una consecuencia fuerte de descubrir cuestiones negativas es que no podemos fluir, no nos podemos comunicar adecuadamente, asertivamente, pero sobre todo contentos, con amor. Nosotros recuerden que nuestro principal objetivo y meta de vida es amorosamente, felizmente. Este es un pequeño probadita, pedacito, para que nosotros estemos interesados en que el ADN es infinitamente maravilloso irlo descubriendo, irlo encontrando. Sí hay cuestiones, repito, positivas, negativas, pero se pueden corregir. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que es importante reconocer que no nada más es identificar los procesos destructivos, ¿sí?, o no descubiertos del ADN desde el momento de nuestra gestación, sino también comenzar, ¿sí?, un proceso interior para sanarlos, ¿sí? Y vamos a algo claro, el ADN, ¿sí?, o el código de luz, o la ecuación morfogenética, como se dice en Tantra, es a profundidad, es tan profunda que no queda otra herramienta más que ir, ¿sí?, al espejo interior, ¿sí?, que es lo que representaba también para las tradiciones prehispánicas el espejo de obsidiana, ¿sí?, ir a la zona más profunda y más oscura de nuestro ser para reconocerlo y como capas de cebolla ponerlo al frente y después de eso empezarlo a sanar, es decir, en lugar de que sean capas de cebolla, comenzar a hacer que sean pétalos. Hay ahorita que Sandra habló de la comunicación armoniosa, la comunicación amorosa, por más frustración, por más enojo que podamos tener, la comunicación debe de mantenerse en un estado neutral. Grandes maestros del yoga, del tantra, anteriores a nosotros, o de hace muchos años, hablaban que en esta era la era de la comunicación, y la comunicación debe ser asertiva, debe ser directa, pero no, ¿sí?, con un lecho de enojo o de terrible acidez, ¿sí?, sino debe de mantenerse en un estado, puede ser una broma, puede ser liberador, ¿sí?, de la estructura, obviamente, del chakra quinto. ¿Qué nos habla Adán Castrejón? ¿Qué nos puede decir el tarot o cómo nos puede ayudar?
a entrar a recodificar o hacernos conscientes de la información que está dentro de nuestro código de luz o de nuestro ADN. ¿Qué herramienta nos da el tarot terapéutico para poder profundizar en ello? Sí, bueno, dentro del tarot está el arcano mayor y el arcano menor. El arcano mayor nos está hablando del microcosmos. El microcosmos es dentro de nosotros, todo lo que tenemos adentro y lo que puede ser nuestra mejor versión. Ya hemos hablado varias veces de esa situación, cómo podemos a través del tarot terapéutico recordar nuestros valores, recordar lo que tenemos. Hemos hablado de algunas cartas que son cartas de autoridad, ¿sí? Y puede ser una autoridad amorosa o puede ser una autoridad enérgica y fuerte. Dentro del tarot, cuando llega una persona, cuando llega un consultante porque tiene algún problema con su pareja, con su papá, con su mamá, o en general con su familia, aparece inmediatamente, la tirada más común que hacemos es la cruz celta. Pero bueno, los compañeros que han tomado este curso se han dado cuenta de que no necesariamente en la cruz celta puede aparecer esas cosas, sino que cuando es constante esa situación que te está ocurriendo, puede aparecer en cualquiera de las tiradas, porque tú lo quieres evitar o evadir. Entonces el consultante llega a preguntarte X situación y en esa tirada aparece que hay un problema en su caso. Que hay sí. Es decir, te interrumpo un poquito, porque regularmente las personas llegan queriendo saber, ¿sí?, algo de sus parejas, que si les engañan, que si son fieles, y no se dan cuenta que el tarot lo que les va a decir, ¿sí?, es la estructura profunda de ellos mismos, ¿sí?, que atrae esa situación, lo que puede estar atrayendo constantemente, ¿sí?, la misma situación, ¿sí?, claro. O no lo refleja. Es más fácil ver hacia afuera lo que es el macrocosmos y el microcosmos, nuestra vida propia, nuestro ser, nuestro interior. Es muy difícil verlo y tener conciencia de lo que está ocurriendo hacia adentro. Muchas veces, la mayoría de las veces es más fácil echarle la culpa al otro: me hiciste enojar, me provocaste tal situación. Tú me haces enojar, ¿no? Sí. Es que tú me haces enojar. Y mi papá me hizo, mi mamá me hizo. Entonces llega un momento en la vida de toda persona, de todo ser humano, en que debe de asumir su propia responsabilidad en lo que está viviendo y decir: yo soy responsable de esto que me está ocurriendo. Si me estoy encontrando con una pareja que me está provocando celos, por ejemplo, es porque yo lo estoy permitiendo, dentro de mí lo estoy permitiendo. Entonces no estoy encontrando a la pareja adecuada, no tengo la seguridad necesaria para tener esa pareja, porque esa pareja me va a hacer crecer y tenemos miedo a crecer, a que salga la mejor versión de nosotros. Ok, entonces me estás hablando que si tengo una pareja y me provoca celos, ¿sí?, o siento celos, es que no estoy quizás teniendo la estructura o el calibre necesario, ¿sí?, para darme cuenta que me está haciendo crecer y me está haciendo generar un proceso de seguridad personal mayor. Claro, una persona cuando está sintiendo esos celos tiene que dar cuenta hacia adentro antes de que hacia afuera, decir: a ver, me está provocando celos, porque cómo se le queda viendo a tal o cual persona, cómo le habla y cómo coquetea y cómo... Entonces, dentro de esa persona, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se le está moviendo? ¿Cuáles son sus inseguridades? O ¿a qué es? Se me fue la palabra, pero ¿qué tiene que trabajar en ella misma hacia adentro para que esa persona, si tu pareja se acerca a alguien más, platica, coquetea, lo que nosotros pensamos como coqueteo, que dentro de ti no ocurra ese proceso de inseguridad, de inestabilidad, inmediatamente
se va hacia adentro y se va a sus recuerdos, Ujú. al microcosmos, dice, ya me pasó con tal, ya me pasó con tal, ya hay un chiste, ¿no? Ya me pasé, dice siempre, ya me pasó, es que ya tuve que estar cuidando y cosas, y entonces Ajá. se repite el patrón. Y entonces dice, esto me va a volver a ocurrir, y inmediatamente hay un temor de la persona y dice, ya no voy a ir más adelante. Se frena y dice, ya con esta relación ya no la voy a continuar. Y entonces frena su crecimiento personal. ¿Por qué? Por un miedo de que le vuelva a ocurrir esa situación, pero no se da cuenta de que no lo enfrenta. Y fíjate que la próxima semana, queridos amigos, hablaremos, nuestro tema central va a ser la pareja cósmica o el conyugato tántrico, que tiene que ver, vamos a ir desglosando, ¿sí? Las bases del conyugato tántrico, que es pues esta vía, ¿sí? De la elevación, ¿sí? Mutua, de vivir en pareja y de la seguridad que debemos de tener con quien nos acompaña y cómo reconocer este proceso. Muy bien, bueno, vamos a un corte, queridos amigos, no sin antes recordarles nuestros medios de comunicación. En Facebook, Halgan Eshananda, y Shambhala Tantra Yoga México, así como también la educación de una yogini tántrica. Nuestra página de internet www.shambhalatantrayoga.com, y los teléfonos aquí en el ashram central de Shambhala Tantra Yoga, aquí ubicados en Las Arboledas, Estado de México, es el 35 36 89 39. Tardamos 3 minutitos, no se vayan y regresamos con ustedes.